Siempre es una bendición compartir la palabra de nuestro Dios y hoy no es la excepción. Dile a tu vecino, el día de hoy vas a salir bendecido. El día de hoy vas a conocer un poquito más al Señor, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a poderlo honrar con toda nuestra vida. Así es de que ahí en tu lugar, ayúdame, vamos a orar juntos. Incline su rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, hoy estamos sumamente alegres por la bendición de reunirnos como tu cuerpo, como tus escogidos, los redimidos, aquellos que compraste con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús derramada en el Calvario. Hoy venimos a ti, Señor, a poner nuestras mentes y poner nuestros corazones en ti, enfocarlos en ti. Padre, que todo aquello que hoy quiera estorbar o quiera oponerse a tu verdad, a tu palabra, Señor, hoy te pido que sea quitado de nuestras mentes. Hoy tomamos la decisión, Señor, de tener oídos para oír, de decidir escuchar tu palabra. Nuestro mayor anhelo es poder dar fruto espiritual. Nuestro mayor anhelo es que la imagen de tu Hijo Jesús sea conformada en nosotros. Por eso te pido, Señor, renueve nuestro corazón, que seamos tierra deseable, no tierra de espinos, no tierra de pedregales, no tierra junto al camino, una tierra que fue trabajada, removida, Señor, que puede recibir esa semilla de tu palabra, germinar, echar raíz, crecer, dar fruto al 100 por 1. Esa es nuestra oración el día de hoy. Y para eso, Señor, si es necesario que nuestro orgullo sea quebrantado, hazlo, Señor. Y háblanos hoy. Queremos conocerte más y honrarte. Ponemos este tiempo en tus manos y pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra y la autoridad de tu palabra, no la mía, Señor. Hoy me haga a un lado para que sea tu palabra solamente y tu Espíritu a través de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar acerca de autoridad. Y sé que ese término y ese concepto lo hemos estudiado a fondo y hemos hablado mucho al respecto de la autoridad. Y quisiera que abrieras tu Biblia en el Salmo 89 para iniciar con esta enseñanza. Porque el Salmo 89 va a hablar de algo sumamente importante cuando hablamos de la autoridad. Y si hay un concepto, y siempre lo digo, si hay un concepto que puede llegar a ser uno de los más malentendidos en la iglesia, en el cristianismo, es esta palabrita autoridad. Vamos a leer Salmo 89, verso 14. Si ya estás ahí, acompáñame con la lectura. Dice así la palabra del Señor, Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Hay por allí alguna ilustración que alguna vez se ha usado en donde había un rey de un imperio muy grande, muy vasto, y en donde este rey salió a la guerra. Y cuando salió a la guerra y juntó su ejército, estando en el lugar de la batalla, le llegan rumores, ¿verdad? Estando allí ya al pie de la batalla, donde le dicen, el enemigo está planeando ir a la capital, ¿verdad? Y llevar a aquel que es su líder, llevar a aquel que es su caudillo y sentarlo en tu trono, aprovechando, ¿verdad? Que se descuidaron las defensas y que tú, oh rey, estás aquí defendiendo a tu pueblo junto con todo tu ejército. A lo que este rey simplemente terminó
comentando y diciendo, aunque sentaran a otro en ese trono, yo voy a seguir siendo el rey y voy a defender mi reino. Hago alusión a este versículo porque este salmo nos habla acerca del trono de Dios. Y cuando hablamos de autoridad, hermano, autoridad divina o autoridad de Dios, es que es necesario hablar del trono de Dios. Porque no sé si sabías, hay un trono. ¿Cuántos sabían que existe un trono? ¿Sí o no? ¿O dónde se sienta el Señor? En un trono. Y no hay miles de tronos, y no hay miles de reinos, y no hay miles de reyes, y no hay miles de autoridades. Hay un solo Señor, hay un solo Dios soberano que se sienta en un solo trono y ejerce una sola autoridad. Y ese es nuestro amado Señor. Pero usé esta ilustración para ayudarnos a entender, hermanos, que la autoridad de Dios es inherente a Él. Su autoridad forma parte de Él, forma parte de su esencia y de sus atributos. La autoridad está en Él mismo. Pero además de eso, hermanos, hay una relación entre su autoridad inherente y su trono celestial. Es el trono de Dios, el centro de su poder y gobierno. Es donde Él se sienta con poder, y diríamos gran poder, a gobernar. Y desde allí, sentado en su trono, es donde Él ejerce su autoridad o la autoridad inherente a Él. Así que el trono es una manifestación física, pero también simbólica de su autoridad. Ahora escúchame, no es el trono en sí mismo lo que es autoridad. Es la persona de Dios que se sienta en ese trono, la que posee la autoridad. Y yendo aún más allá, es Él, el único ser, quien es autoridad. Nadie más somos autoridad. Tenemos autoridad delegada. Y entonces aquí tenemos ya dos conceptos que también hemos estudiado a fondo, que es autoridad absoluta y autoridad delegada. Ningún ser humano, ningún rey, ningún gobierno, ningún imperio que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad ha sido ni puede llegar a ser autoridad. Nadie, solamente nuestro Dios posee la autoridad y Él en sí mismo es la autoridad absoluta. Ahora, dicho esto, vamos a Mateo 28, verso 16 al 20. Porque es muy curioso notar que tú y yo estamos en esta tierra ejerciendo una autoridad que Dios nos ha dado como creyentes. Y eso lo veíamos en otra prédica. De hecho, esta es una prédica complementaria a esa. El Señor te ha otorgado y me ha otorgado autoridad espiritual. Pero repito, no es tuya, no es mía, es la autoridad delegada por Dios. Ahora, estando tú y yo aquí en esta tierra, juntos dice la palabra que somos su cuerpo, somos su iglesia. ¿Y qué crees? Dios también depositó autoridad sobre su iglesia. Y quiero que veas qué dice Mateo 28, verso 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mira el contraste, ¿verdad? Todos obedecieron porque fue una orden. El Señor ordenó, vayan a Galilea. Pero aunque Él ordenó, parece que la audiencia estaba dividida, porque aunque todos obedecieron, algunos dicen que le adoraron, pero otros dudaban. Otros dudaban. Y viene Jesús y se les acerca, dice, se les acercó y les habló diciendo,
un pasaje famosísimo, la gran comisión. Dice, toda potestad, y esa es palabra autoridad. Tú lo has oído en griego, exousia. Toda autoridad, toda potestad, todo poder, todo dominio, son sinónimos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he, ¿qué? Sugerido, mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿De dónde se desprende esta orden? Amado, la gran comisión es una orden suprema que nació de la autoridad suprema, que es Jesucristo. La gran comisión no es una sugerencia. ¿Por qué Cristo es capaz de dar órdenes en calidad de autoritativa? Órdenes autoritativas. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad suprema. Nuestro Señor Jesucristo no solo fue la máxima expresión de autoridad sobre la tierra, sino que además Él hoy es la máxima autoridad. Él pisó esta tierra y Él fue la máxima expresión de autoridad. ¿Por qué? Vamos a Mateo 16. Ahorita estamos desenmarañando un poquito, estamos dando la base para la enseñanza y lo que vamos a aprender el día de hoy. Unos capítulos antes, en el capítulo 16, pero verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí encontramos un pasaje similar respecto a autoridad absoluta y autoridad delegada. Tenemos a un Pedro, cuyo nombre en griego es Petros, ¿verdad? Y tenemos a un Cristo, quien se dice a sí mismo Petra, sobre esta roca. Son dos términos diferentes. Jesús no le está diciendo a Pedro que él va a ser la Petra, no. Jesús le está diciendo a Pedro que él mismo, Cristo, va a ser la Petra, la roca en donde la iglesia va a estar establecida. Ahora, qué interesante es que dice, sobre esta roca, es decir, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otro pasaje en donde encontramos cómo Dios ha dado autoridad a su iglesia. De hecho, le dijo a Pedro, en calidad de representante, te voy a dar las llaves del reino. Todo lo que ates. Eso es autoridad delegada, no una autoridad absoluta. Y la iglesia y cada creyente, hermano, tenemos que aprender a ejercer esa autoridad. Pero ¿cómo vamos a ejercer autoridad si no sabemos lo que es la autoridad? Si a través de Cristo, estos dos pasajes nos enseñan que si a través de Cristo recibimos potestad, ¿qué es esa potestad? Juan 1:12 lo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y es la misma palabra, exousia. Les dio autoridad. ¿Qué dice el versículo? ¿De mandar? ¿De tronar los dedos?
¿De tener súbditos? No, de ser hechos hijos de Dios. La autoridad que hemos recibido como sus hijos es sumamente importante aprender a usarla, pero no la vamos a poder usar bien si no entendemos cuál es el concepto de autoridad absoluta. El ser humano y el creyente generalmente se la pasa siempre en este tema de la autoridad delegada. Y ha habido casos muy tristes en la historia de la iglesia y en todo el cristianismo donde la autoridad absoluta de Dios, alguien pretende tomarla, usurparla, agarrarla y mal manejarla. De hecho, ni se puede, no se puede agarrar la autoridad absoluta de Dios. No se puede. Es imposible. Hacer cosas que Dios no me mandó a hacer. No puedo quitarle a Dios la autoridad. Ahora, esto es tan terrible porque esto nace de una actitud muy diabólica. ¿Qué quería hacer Satanás? Ser la autoridad. ¿Cómo? Subiendo a lo alto, sentándose ¿en dónde? En el trono de Dios. ¿Sí estamos hilando este asunto? Cristo, que es la autoridad absoluta, Él puede edificar su iglesia sobre Él mismo. Y además, Él es la roca. Por eso Él lo puede hacer. Porque no sé si a ti te impacta este versículo. A mí me da mucha esperanza porque dice, sobre esta roca, es decir, sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, esa autoridad, hermano, es tan suprema que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Porque es la autoridad absoluta la que nos está respaldando. Ahora, el enfoque de esta enseñanza no es la autoridad delegada que tenemos en Cristo. No. Es la autoridad absoluta, suprema, bajo la cual estamos. ¿Cómo llegamos a entender esa autoridad suprema? ¿Y por qué yo dije que Cristo es la máxima expresión de la autoridad aquí en la tierra? Te va a sorprender. Filipenses 2, vamos al grano. Filipenses 2, versos 6 al 11, es un pasaje también sumamente conocido, porque habla allí, desde el verso 5, no vamos a leer el 5, pero ahí en el verso 5 nos dice que haya pues en nosotros el mismo sentir, la misma mentalidad, la misma actitud, la misma intención que hubo en Cristo Jesús. Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, anótalo, número 1, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Número 2, sino que se despojó a sí mismo. Fíjate la secuencia. Número 3, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Número 4, se humilló a sí mismo. Número 5, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mira el resultado de eso. Verso 9, por lo cual Dios le exaltó hasta ¿dónde? Hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ustedes me han escuchado decir que al final de los tiempos, cuando el Señor tenga a su derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos, ¿verdad? Reconocen ese pasaje. ¿Qué les dirá a unos? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de su Señor. Y a los que están a su izquierda, ¿sí? Apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Y lo rechazará. Pero, escúchame, tú me has escuchado decir que salvos o no salvos, creyentes o no creyentes, absolutamente todos doblaremos nuestra rodilla
y confesaremos que Jesucristo es el Señor. Todos, todos. Va a ser imposible que los no creyentes, que los que rechazaron a Cristo, va a ser imposible estar frente a su presencia, mirando al Dios eterno, sentado en su trono, en toda majestad y en toda gloria. Va a ser imposible que no se doblen sus rodillas y no confiesen: tú eres Señor, aquel que negué toda mi vida. Todos, hermanos, eso es autoridad. Eso es autoridad absoluta. Hermanos, es interesante ver que Jesús, en este pasaje de Filipenses 2:6, en su encarnación, ¿qué se ganó? Se ganó un título. ¿Cuál? Verso 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es Él, en griego, Kurios, el Señor absoluto, el dueño absoluto, para gloria de Dios Padre. Él se ganó el título máximo de autoridad. Y en todas las esferas del ser humano hay autoridades. Piénsalo por un momento. A donde sea que tú vayas, ¿hay autoridad? A donde sea. Aunque estés en aguas internacionales, ¿verdad? En un crucero disfrutando de los buffets. ¿Quién manda ahí en esas aguas internacionales? Hay autoridades, ¿sí sabías? Y en el crucero, aunque no estés en México, en el crucero hay una autoridad, ¿sí o no? Y te pueden encerrar, ¿sí sabían? Hay cárcel adentro de los cruceros. Cualquier lugar que uno pise, estando en un avión volando, hay autoridad allí. En todos lados va a haber autoridad, autoridad delegada, porque si no hubiera autoridad delegada, este mundo sería un caos. Ahora piénsalo por un momento. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? ¿Qué quiere lograr Satanás? Que todos manden o que nadie mande. ¿Ah? Que no le hagas caso a nadie. Ahora, estaba escuchando una reflexión de un pastor que decía: Satanás no necesariamente está buscando que lo obedezcas a él. Generalmente la estrategia más común que él usa es que tú te obedezcas a ti mismo, que tú hagas lo que tú quieres, para que tú te conviertas en el Señor soberano. Pero no puedes quitarle al Señor la autoridad absoluta, porque solo Él es la autoridad absoluta. Y si tenemos autoridad delegada, ¿cuál debería ser nuestra postura y nuestra actitud ante el Señor? Lo que le dijo el apóstol Pablo cuando le encontró en el camino a Damasco con esa luz: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Pablo ya tenía su plan, pero en cuanto se encontró con la autoridad de Cristo, dijo: me cuadro, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y por eso él escribe Romanos capítulo 13, vamos a leerlo, verso 1 al 7. Para que podamos entender, hermanos, la magnitud de la autoridad absoluta de Dios. Que Él está absolutamente en todo. Romanos 13, del 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y mira la siguiente premisa: porque no haya autoridad sino de parte de Dios. Que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, no dice buenas o malas, ¿te das cuenta? Las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora mira cómo Pablo lo baja a lo terrenal, a lo práctico, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Eso quiere decir que entonces la autoridad tiene una función primordial. La autoridad protege. La autoridad protege. ¿Qué dice después? Sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad, escucha, a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pablo, ya con este último versículo, no nada más estaba hablando de autoridades terrenales, como propiamente se les puede llamar, ¿verdad? Autoridades civiles. ¿Sí sabes cuáles son las autoridades civiles? Son las autoridades que están establecidas localmente. Aquí en esta colonia, en esta delegación, en este estado, ¿verdad? O en no, ya no es distrito, ¿no? En la Ciudad de México, en este país. Autoridades, ¿qué tal? Federales, ¿verdad? Autoridades estatales, ¿qué tal autoridades militares? También. Pero así como esa clase de autoridades, ¿qué crees? Autoridades también espirituales. También. Por eso dice allí, tributo, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. También está incluyendo las autoridades, por supuesto, espirituales. Qué interesante que cuando Jesús, ¿verdad? Le quisieron tentar con la cuestión de los tributos o impuestos al imperio romano, ¿qué contestó Jesús? Dad al César lo que es del César. ¿Por qué crees? Había que cumplir. ¿Qué esperaban ellos? Que Jesucristo, nuestro Señor, en su ministerio terrenal, se levantara en armas, que liberara al pueblo a garrotazos. Pero Jesús, ¿a qué vino? ¿A imponer su autoridad o a sujetarse como un siervo fiel? Exactamente. Jóvenes, en sus casas, ¿quién es la autoridad delegada por Dios? ¿Quién? Los padres, empezando por quién? Por el varón, que es la cabeza del hogar. Sí, seguido de quién? Al lado del varón, la ayuda idónea a la mamá. Todo esto, hermano, es sumamente importante que tú y yo lo entendamos y que sepamos que todo esto se desprende de la autoridad absoluta de Dios en su trono. Está respaldando eso. Hay otros temas, sí, no nos vamos a meter en eso no es el tema de hoy, la soberanía, la omnisciencia, eso no, sí, Dios sabe, Dios usa, aún autoridades malas, sí. ¿Sabías que a Faraón le llamó mi siervo? ¿Sí sabías o no? ¿Sabías que Nabucodonosor también fue siervo de Dios? ¿Lo quebrantó? Las malas autoridades en esta tierra también terminan siendo siervos de Dios porque dice Romanos 13, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué nos corresponde entonces hacer? Obedecerlas, respetarlas, honrarlas, orar por ellas. A lo mejor no estamos muy de acuerdo con los gobiernos de nuestro país, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad a causa de la autoridad absoluta de Dios? Obedecerlas, honrarlas, respetarlas y orar por ellas. Jesús habló acerca de la fe de un hombre y le pareció extraordinaria su fe. Y para impresionar a Jesús, algo tuvo que haber hecho correcto, ¿verdad? Y no por mérito propio, ¿verdad? Porque ya vimos que cuando hacemos las cosas bien, ¿quién nos ayudó? ¿Quién nos lo reveló? Su espíritu. Entonces no nos sintamos tanto tampoco. Porque con la revelación de Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, no, que no te maten, Señor. Y Jesús, apártate de mí, Satanás.
Cristo, que no nos creamos mucho. A veces se nos ve mucho Cristo, a veces se nos ve todavía la carne, el mundo. Y uno que otro consejo que el diablo nos dio y que caímos en el engaño. Pero por eso es tan importante entender la autoridad absoluta, para no dar un traspié, para no dar un tropezón. Fíjate qué dice Mateo 8, hablando de este hombre que impactó a Jesús. La fe de este hombre impactó a Jesús. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Sabes cuál era la posición de estos hombres? Era una autoridad militar. Se dice que aproximadamente cuántos soldados tenían a su cargo los centuriones. De tarea, ¿no? Háganlo. Tenía muchos hombres bajo su cargo. Y él venía rogándole a Jesús. A ver, el centurión romano rogándole a Jesús, a un judío, y le dijo: Señor. ¿Qué? Acuérdense que ese término lo hemos manoseado mucho. Ay, el señor de la basura, el señor de los helados, el señor de los tacos de canasta, el señor de los esquites, el señor de los dorilocos. Y no tienen otra autoridad más que servirnos garnacha, pero les decimos Señor. Qué ilógico. Pero aquí el centurión romano, que él sí sabía lo que era la autoridad, le llama a Cristo: Curios, Señor, mi criado está postrado en casa. En otro evangelio se dice que era un hombre piadoso, que había apoyado al pueblo, que los dejaba ejercer la religión libremente. Algo Dios estaba haciendo en el corazón de este hombre. Y dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Además se ve que era un hombre amoroso, no autoritario, ¿verdad? Era su criado y estaba preocupado por él. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mira la respuesta, por favor. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Qué le está diciendo a Jesús? Soy pecador. No soy digno que pongas un pie en mi hogar. Y después dice algo sorprendente: solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, este hombre centurión comprendió lo que era la autoridad absoluta. Y yo pregunto: ¿comprendemos lo que es la autoridad absoluta de Dios? Hermano, obedecemos todas las leyes civiles y obedecemos todas las leyes en donde sea que estemos, y respetamos a las autoridades en donde sea que estemos a causa de la autoridad absoluta. Así quiero que tú salgas aquí con eso grabado en tu corazón. Porque si yo no lo hago, Romanos fue muy claro, voy a estar resistiendo al Señor. No a la autoridad delegada, al Señor. Ahí no lo dice en Romanos 13, a la autoridad delegada resistes. No dice, dice al Señor resistes. ¿Cuál es la clave respecto a lo que el centurión hizo? Porque incluso Jesús le pudo haber ignorado, ¿no? Jesús mismo pudo haber dicho: estos nos vienen a oprimir, oprimen a mi pueblo escogido y me viene a pedir un favor. No, no tengo tiempo. Imagínate a Jesús.
Jesús le mostró respeto y honra a este centurión. Le dijo, voy a ir. ¿Por qué? Porque era una autoridad. A la fuerza, pero era una autoridad. O dime algo, ¿tú escogiste a tu jefe en tu trabajo? Lo tienes que aguantar a la fuerza. ¿Sí o no? ¿Tú votaste por la presidente? Quieren que le digamos presidenta. Te la impusieron. ¿Cuál democracia? No vivimos en una democracia. Es absurdo, no se puede. Para que hubiera una democracia real, cada uno tendría el derecho a establecer su propio presidente. Eso sí sería una verdadera democracia. Es una supuesta democracia parcial. Y este término es importante, hermanos, en el cristianismo, porque la autoridad absoluta de Dios no promueve democracias. Su autoridad es que Él es el rey y nosotros obedecemos. Su autoridad absoluta dice que Él pone autoridades delegadas y nosotros las obedecemos. Y así funciona. ¿Nos choca? Sí. ¿Por qué? Porque no entendemos autoridad. Porque nos gusta mandar en vez de que nos manden. Juan 19, 10 y 11 también habla algo similar. Te lo voy a leer para que no tomes tiempo buscándolo. El contexto es cuando entregan a Jesús. Y Jesús es llevado ante Pilato. ¿Quién era Pilato? Autoridad. Y Pilato le empieza a hablar a Jesús y Jesús no contesta. Jesús no se defiende porque se tenía que cumplir la escritura, ¿verdad? Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Y Pilato en el verso 10 le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús, yo creo que dijo, no sabe lo que es autoridad absoluta. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Él está reconociendo que mientras está aquí como ser humano, Él también tiene que sujetarse a las autoridades. Jesús lo hizo. Amado, si Jesús se sujetó a las autoridades no gratas, ¿quiénes somos tú y yo para no sujetarnos? Para estar bajo autoridad debemos entender varias cosas. Primero, ¿cuál es la actitud y cuál es el sentir de nuestro corazón ante la autoridad de Dios delegada? Debe ser la misma que Cristo. Filipenses dice que Él no estimó el ser igual a Dios. No usó lo que por derecho le correspondía. Por derecho y por ser Dios, Él dice que no estimó eso, no se aferró con fuerza, no opuso resistencia a despojarse de sí mismo. ¿Cómo actuamos tú y yo? ¿Desestimamos nuestros derechos o nos aferramos con fuerza a ellos? ¿Nos oponemos a la autoridad de nuestro corazón? ¿Ponemos resistencia cuando Dios nos pide despojarnos? Porque eso es lo que sigue. Primero es, número uno, no estimar. Luego, despojarnos, ¿verdad? Dice que Jesús se despojó. ¿Sabes qué significa esa palabra? Se vació de cualquier reconocimiento. Se privó de su naturaleza divina. Anuló su divinidad. Se quedó sin efecto. Él tenía que vivir la prueba como hombre y la vivió como ser humano. ¿Cuál fue el éxito de Jesús? Sumisión, obediencia absoluta al Padre.
Esto es impactante. ¿Cómo actuamos tú y yo? ¿Nos vaciamos de cualquier reconocimiento o exigimos que nos reconozcan? ¿Sí nos estamos privando de nosotros mismos, de mi yo? Porque no es fácil hacer morir el ego y el orgullo. Porque queremos mantener una reputación, queremos ser reconocidos, nos gusta. Pero despojarnos, hermanos, es la forma más efectiva de convertirnos en discípulos de Cristo. Para ser un discípulo del Señor, ¿qué demanda Él de ti, de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Acaso no fue lo que Cristo hizo? Cristo hizo eso. Se negó a sí mismo, tomó su cruz, fue al Calvario y murió por ti y por mí. ¿Por qué crees que ahora Él nos lo puede pedir? Y luego tomó forma de siervo. ¿Cómo que tomó forma de siervo? Eso es algo activo, es un verbo que implica una acción, es agarrar algo de manera activa. Quiere decir que nuestro Señor Jesús tomó la iniciativa, escucha esto, es tremendo, tomó la iniciativa de aceptar la semejanza de un siervo. ¿Por qué no nació en qué ciudad de élite era de esa época? Jerusalén. No, porque estaba bajo el Imperio Romano. Pues en Roma, ¿verdad? ¿Por qué no nació en el palacio de los Césares? Nació en Belén. Tanto que decían, ¿puede salir algo bueno de Belén? Él aceptó la forma. Obviamente, lo que sigue después de despojarnos, hermanos, es tomar una forma diferente. ¿Cuál? ¿Qué forma diferente debo adoptar? La de Cristo. No sé si tú habías notado esto, pero esta palabra que dice tomando forma de siervo, tomar es un verbo que implica, tú tomas la iniciativa y tomas algo que te están ofreciendo. ¿Estás de acuerdo? Agarrar algo que alguien te puso enfrente. ¿Sabías que esta palabra es la misma que se usa en Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron. Se podría traducir como más a todos los que tomaron la salvación que se les ofreció. Más a todos los que se aferraron. Ahora piensa, cuando agarraste y te aferraste a esa salvación tan grande, ¿a qué accediste? Adoptar la forma de qué? De Cristo. Y esa es forma de siervo. Esto trasciende mucho porque nos cambió de posición. Y trasciende mucho porque Jesús cambió de posición. Siendo el rey del universo, Él tomó la iniciativa de aceptar ser el siervo de la humanidad. Él lo dijo, yo no vengo a ser servido, vengo a servir. Y sabes, cuando dice tomó o se aferró a la forma de siervo, ¿sabes qué palabra es siervo ahí? Doulos. Jesús accedió a ser un esclavo por convicción propia. Él vino a servir, no a ser servido. Si Cristo aceptó y llevó el título doulos, que es siervo o esclavo por amor, ¿cómo tú y yo actuamos? ¿Tomamos la iniciativa de aceptar la forma de siervo? ¿Nos estamos entregando completamente a la voluntad de Dios? ¿Estamos aceptando ser esclavos por amor? O mejor, líderes. Me gusta más ese título, ¿verdad? Soy líder, soy coordinador, soy diácono, soy... Por eso los títulos en el mundo son tan fabulosos, ¿verdad? Cuando te preguntan qué estudiaste, generalmente la gente que pone énfasis en esto te va a decir que estudió y luego te va a soltar la letanía de los doctorados y maestrías. Y uno no quiere saber eso, uno nomás quiere saber qué estudió para abrir tema. Pero tenemos una necesidad de querer ser vistos, ¿verdad? Y luego se humilló además. Jesús se hizo bajo. Él menguó, él bajó, se asignó una posición inferior.
se sometió a las bajas condiciones que había aquí. ¿Cuál era la baja condición? Humanidad. Ay, no, como humanidad, no puedo bajar en un cuerpo distinto. Es que esos seres humanos son medio... No, él aceptó esas condiciones, se humilló. Esto es tremendo, porque en esa humillación, ¿qué crees? Él tuvo que depender del Padre y ya no de sí mismo. Jesús en la tierra, siendo hombre, no dependió de su divinidad, dependió del Padre. Él lo dijo, nada hago por mi cuenta. Yo vivo sujeto al Padre. Hago la voluntad del Padre. Vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Cómo hacemos tú y yo? ¿Qué posición nos asignamos? ¿Mayor o inferior? ¿Qué posición quiero que me den o qué posición quiero tener? Y esto aplícalo en cualquier contexto, en el matrimonio, ¿verdad? Si lo aprendimos, nos encanta. El pastor dijo que soy la cabeza, ¿verdad? Vamos al cine y nos queremos meter a la fila. El Señor dijo que soy cabeza y no cola. O sea, para todo yo quiero. Amados, necesitamos ejercitar tanto humillarnos. No somos distinguidos por nuestra propia cuenta. Y si nos queremos colgar insignias por nuestra propia cuenta, vamos a ser avergonzados. ¿Qué posición me asigno? ¿Estoy dispuesto a someterme a una dependencia total de Dios? ¿O pienso seguir dependiendo de mí? Y por último, se hizo obediente. ¿Cómo que se hizo obediente? Sabes, en México es bien curioso porque la crianza tradicional y antigua sí hacía hijos obedientes. ¿Sí o no? Sacaba uno el cinturón y mira que te voy a hacer obediente, mi rey. Y sí se hacían obedientes. Sí, así era. Y las mamás, la puntería de la chancla voladora. Es sí. Pero aquí no estamos mirando una figura en donde el padre le tuvo que decir al hijo como si Cristo hubiera estado en el cielo haciendo un berrinche. No, Jesús mismo, en mutuo acuerdo, en unidad con el Padre, ambos acordaron y dijo, yo, Señor, voy. Yo, heme aquí, yo me hago obediente. ¿Qué implica hacerse obediente? ¿Sabes? Decidir oír. Ya no decir, oír, aprender a oír. Y Jesús eso fue en lo que fue entrenado. Él vino a esta tierra y él decidió oír atentamente la voz. ¿De quién? De José su padre primero. De José su madre también. Él decidió oír las leyes ceremoniales, civiles de su religión judía, porque la trataban como religión. Esa es la verdad. Él decidió oír las leyes civiles de su nación también, pero él decidió obedecer las leyes opresivas de Roma, diciendo paguen impuestos a César. ¿Sí te das cuenta? Él se hizo obediente, decidió tener oídos para oír, es decir, decidió tener la disposición de obedecer y ser sumiso. Y eso es lo que encuentro, amados. No es fácil dar nuestro oído, ni entrenarlo a oír, porque eso, ¿sabes qué implica? Implica callar nuestra voz interior queriéndose revelar. Por eso cuesta trabajo oír, porque por dentro estoy hablando y quiero ser escuchado. No, aprende a quietar tu alma. Aprendamos a quietar nuestra alma y a decir, me voy a callar y no voy a estar oyendo esa voz de orgullo en mi interior. Voy a aprender a oír las instrucciones, a oír las indicaciones, a oír la palabra de Dios, a oír las leyes que se han establecido en mi vida, en mi hogar, en mi iglesia local, y voy a obedecer y voy a ser sumiso como lo hizo Cristo. ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo está mi oído? ¿Tengo oídos para oír? ¿Tengo la disposición de obedecer? ¿Estoy dispuesto a callar mi voz interior cada vez que se quiera revelar? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Y vamos al final. Segunda de Corintios 10, del 1 al 9.
Pablo le atacaron mucho, pero Pablo no usó de su autoridad apostólica para oprimir a nadie, ni para callar a nadie, ni para mangonear a nadie. Pablo fue muy atacado, fue traicionado, fue difamado. Y veíamos en uno de los estudios bíblicos de la mañana, fue abandonado también, ¿te acuerdas? Fue abandonado. Y a pesar de todo, mira la actitud de Pablo hacia esta iglesia única, ¿verdad? Esas iglesias que dices, wow, tienen todo, la iglesia de Corinto. Allá los conocemos, ya son famosos los corintios, porque se creían, ¿ah? Más que los de Vineyard. ¿Ah? Eran bien creídos. Y en su segunda carta, en la primera los reprendió muy duro, y en la segunda hizo ajustes y dijo, fueron obedientes, gloria a Dios, perdonen al hermano. ¿Te acuerdas? Porque había inmoralidad sexual en Corinto, borracheras en la cena del Señor, facciones, yo de Apolo, yo de Pablo, divisiones, y obedecen los corintios. Y en la segunda carta hay uno que otro que todavía sigue queriéndose rebelar e ir en contra. Y mira la respuesta de Pablo, verso 1. Yo, Pablo, les ruego por mi autoridad apostólica. ¿No? ¿Seguros? Mi Biblia así dice. No, no es cierto, no dice así. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo está recurriendo a lo espiritual. Y dice, nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Amado, vete con esto. Lo dice adelante. Los argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas son las fortalezas. No son espíritus demoníacos, no son principados y potestades que Satanás tiene organizadas. No, no son esas. Aquí el tema no es ese. Aquí el tema es que hay gente que está de disidente, gente que no está obedeciendo a la palabra de Dios. Y está hablando de gente que pone argumentos en su mente y orgullo en su corazón. Las fortalezas más grandes que se levantan en nuestra vida son las que nuestro propio orgullo levanta, las que nuestra propia necedad levanta. Y por eso ahí dice que debemos derribarlos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dice, estando prontos para castigar esa desobediencia. ¿Qué implica esto? ¿Cómo lo bajamos a nuestra vida? Pues cada vez que te encuentres con pensamientos que van en contra de su palabra, en contra de su autoridad absoluta o en contra de su autoridad delegada, lleva cautivo ese pensamiento. Y dile, Señor, ayúdame, ayúdame. Quita el orgullo en mi corazón. ¿Sale? En ese orden. Su autoridad absoluta, su palabra, autoridad delegada. Es por obvio que si la autoridad delegada te pide violar la palabra de Dios, es obvio que no le vas a hacer caso, por supuesto. Pero ese no es el tema tampoco. Hermanos, termino. Estar bajo autoridad es un privilegio entonces.
Y más si entendemos que es estar bajo su autoridad absoluta. Y la autoridad delegada se sustenta allí. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos protege. Así es de que también no solo nosotros trabajemos en nuestro corazón y en nuestra mente, formemos a nuestros hijos con esta mentalidad, ¿verdad? Hebreos, al final del capítulo 12, Hebreos 12, 28 dice que así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sabes por qué dice allí? Porque el contexto, lo que estaba sucediendo, es que la gente cree que cuando Dios habla, uno puede ignorar su voz. No. El autor de Hebreos estaba diciendo, cuando Dios habló desde el monte, hasta Moisés estaba temblando, porque se había dado una orden, y la orden fue, suban. ¿Se acuerdan? Y antes de suban, santifíquense. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Se santificó? Y mejor Dios dijo, no, no suban. Porque el día 1 que saqué al pueblo me quedo sin pueblo. Y así fue la historia del pueblo de Israel. Por eso al final dice, hemos recibido no un llamado como el de Moisés. No estamos al pie del monte ya. Estamos recibiendo un reino inconmovible. Por eso tengamos gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Gratitud, hermanos, porque las autoridades son usadas por Dios para conformarnos a la imagen de su Hijo. Humildad, porque debemos reconocer que no somos autosuficientes. Nada de lo que somos o hemos logrado lo obtenemos en nuestra cuenta. Es por los méritos de Cristo. Y además la humildad nos convierte en siervos. Y reverencia, temor y reverencia ante la autoridad, porque hemos entendido que Dios la estableció y viene de su autoridad absoluta. ¿Vale? Desde niños podemos entrenarlos. Que no te tengan miedo a ti, papá, a ti, mamá. Que tengan temor de Dios. Eso es diferente. No criemos a nuestros hijos amedrentándolos con nuestra autoridad. Eso es hacer mal uso de la autoridad. Y de eso hay mucho también en las iglesias locales. Estamos huyendo de eso y por eso estamos enseñando en esto. Enseñándolo para que lo podamos practicar, como dijo Pablo, en amor, en mansedumbre, en humildad, con amor fraternal, con ternura como la de Cristo hacia nosotros. Aprovechemos esa oportunidad de entrenar a nuestros hijos también en lo más trascendente. Si ellos no aprenden a obedecer a las autoridades delegadas, ¿cómo van a obedecer la autoridad absoluta de Dios? Así es de que nos conviene. Escucha este versículo, Marcos 10, 42 al 45. Esta es la base de nuestro comportamiento respecto a la autoridad. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si tú estás dispuesto a eso, a dejar que Dios cambie tu corazón, Dios te va a usar para servirle. Y vas a ser usado, amado, de una manera extraordinaria, pero siempre sujeto a su autoridad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre amado, estamos conscientes hoy de lo que tu autoridad es. Señor, no es un tema fácil de digerir, porque nos golpea nuestro ego, nos golpea nuestro orgullo. Pero hoy reconocemos, Señor, que hemos fallado. Perdónanos, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia este concepto que tenemos de la autoridad y ayúdanos a entender que absolutamente todas las autoridades delegadas en esta tierra provienen y son respaldadas por ti, Señor. Tú las has establecido.
Señor, no queremos estar contendiendo en nuestro corazón. Ayúdanos a discernir cada vez que una autoridad nos pida hacer algo. No a cuestionar, a discernir. Para que sepamos, Señor, si eso no te ofende a ti. Pero si es algo que va a formar nuestro corazón, nuestro carácter y lo va a conformar a la imagen de tu Hijo Jesús, danos humildad, danos un corazón dócil y ayúdanos a entrenarnos en esto. Señor, en la medida que aprendemos a obedecer a nuestras autoridades terrenales, Señor, también nos ejercitamos para obedecerte a ti. Ayúdanos, queremos que mires en nosotros un corazón dispuesto, dócil, dispuesto a crecer en obediencia, dispuesto a crecer en sujeción, dispuesto a honrar, respetar a las autoridades, porque al hacerlo te estamos honrando y te estamos respetando a ti, Señor. No es fácil. Señor, cada uno de nosotros podemos reconocer aquí que es un área donde todos luchamos, todos batallamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y que esta iglesia que tú estás conformando a tu imagen sea capaz de sujetarse a ti que eres la cabeza, a tu Hijo Jesús que es la cabeza. Pero también a las autoridades que se han establecido aquí. Señor, permite que en cada hogar se pueda reproducir también este modelo bíblico de autoridad. Que las esposas aprendan a estar sujetas a sus maridos en el hogar. No cuestionando, discerniendo, teniendo discernimiento para saber si la guianza, el liderazgo está pegado a tu palabra. Y si no fuera así, que no haya queja en los corazones, que haya mansedumbre, ternura, para poder ir y hablar y animar a los esposos. Dales esa gracia a cada mujer que está aquí presente, Señor. También a los hijos para sujetarse a ambos padres. Saber que cada vez que desobedecen, resisten, no solo a la autoridad delegada, sino a ti también, Señor. Ayúdanos a ejercitar esto también ahí afuera con nuestras autoridades civiles. Perdónanos por la desobediencia en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a entenderlo de una manera que nuestra vida te honre siempre. Gracias porque es tu autoridad la que nos protege. Y si hacemos bien, no tenemos por qué temer. Ayúdanos y danos humildad. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, conscientes y sabiendo que tú lo harás, Señor, porque es tu voluntad para nosotros. Te damos gracias por cada familia aquí. Llévanos con bien y confiamos en ti, Señor, y en tu palabra. Te honramos y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.